La madrugada del jueves pasado, exactamente a las 2:17 de la mañana, un hombre llamado Ernesto Salazar manejaba solo sobre Paseo de la Reforma en Ciudad de México, después de terminar un turno de vigilancia privada cerca del centro histórico. Ernesto tiene 58 años, fue policía durante más de 2 décadas y no es el tipo de hombre que se impresiona fácilmente. Ha visto accidentes, disturbios, incendios y noches de caos en esta ciudad que nunca duerme. Pero lo que ocurrió aquella madrugada lo dejó temblando como un niño y provocó que horas después llegara hasta mi oficina buscando una respuesta espiritual con lágrimas en los ojos. La lluvia caía fuerte sobre la ciudad. Las sirenas sonaban a lo lejos, mezclándose con el ruido del tráfico mojado, y las luces rojas de los semáforos reflejaban un brillo extraño sobre el pavimento. Ernesto me contó que mientras avanzaba lentamente por Reforma, justo al pasar cerca de la zona donde se levantan algunos de los edificios gubernamentales más importantes del país, algo completamente fuera de lo normal sucedió. En cuestión de segundos, varias cuadras quedaron parcialmente a oscuras. No fue un apagón total, pero sí una falla extraña. Las pantallas gigantes dejaron de funcionar, varios semáforos se apagaron al mismo tiempo y el tráfico comenzó a detenerse de forma desordenada. Los conductores empezaron a tocar el claxon desesperadamente. Algunos salían de sus vehículos intentando entender qué estaba pasando. Ernesto me dijo que lo más inquietante no fue la oscuridad, sino el ambiente. Pastor, era como si el aire hubiera cambiado. Me dijo que sintió un silencio pesado en medio del caos, una sensación difícil de explicar, como si algo invisible hubiera descendido sobre la ciudad. En ese momento, mientras esperaba dentro de su camioneta, vio pasar un convoy oficial avanzando con velocidad entre las calles mojadas. Las luces atravesaban la neblina de la lluvia y por alguna razón su corazón comenzó a acelerarse violentamente. Ernesto aseguró que sintió un miedo profundo, no un miedo humano común, sino una angustia espiritual que le oprimió el pecho. Intentó encender la radio para distraerse, pero solo escuchó interferencia. Cambió de estación varias veces y nada, solo ruido. Entonces ocurrió lo más impactante. Me dijo que de repente escuchó claramente una voz dentro del vehículo. No venía de la radio, no venía de afuera. La escuchó tan cerca como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero. Y la frase fue esta: México no está preparado para lo que comenzará entre el 26 y el 28 de mayo. Ernesto frenó de golpe. Miró hacia atrás pensando que alguien había entrado al vehículo, pero estaba completamente solo. El sudor le corría por el cuello aunque hacía frío. Intentó arrancar nuevamente, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Me confesó que en ese instante sintió algo que no había sentido ni siquiera cuando enfrentó situaciones peligrosas siendo policía. Sintió que la nación estaba entrando en un tiempo delicado. Cuando finalmente llegó a su casa en Iztapalapa, no pudo dormir. Se acostó cerca de las 4 de la mañana, agotado mentalmente, pero apenas cerró los ojos tuvo un sueño que lo dejó destruido. Vio avenidas llenas de gente desesperada mirando pantallas gigantes. Vio rostros llenos de incertidumbre. Vio familias encerrándose temprano en sus hogares. Y aunque no entendía completamente lo que sucedía, escuchaba constantemente una frase repetirse sobre la ciudad: la confianza en los hombres caerá y el temor tocará muchas puertas. A las 7 de la mañana, Ernesto tomó un autobús y vino directamente a buscarme. Cuando entró a mi oficina, tenía los ojos rojos de no dormir. Se sentó frente a mí y antes de siquiera tomar agua me dijo algo que todavía retumba dentro de mi espíritu. Me dijo: Pastor, esto no se siente político, se siente profético. Y mientras él hablaba, algo comenzó a arder dentro de mí, porque entendí inmediatamente que esto no era solamente acerca de Claudia, ni solamente acerca del gobierno, ni de estrategias humanas. Dios estaba usando un momento nacional para enviar una advertencia espiritual a México entero. El Señor está mostrando que vienen días donde muchos corazones serán sacudidos emocionalmente.
donde la ansiedad cubrirá hogares y donde solamente aquellos que hayan fortalecido su altar permanecerán firmes. Escúchame con atención, iglesia. Dios no está hablando para sembrar miedo. Dios está hablando porque todavía hay tiempo para despertar. Hay familias distraídas, hogares dormidos espiritualmente, personas confiando completamente en sistemas humanos mientras descuidan la voz del cielo. Pero el Señor está diciendo: prepárense ahora, porque lo que viene probará dónde está puesta la confianza de cada casa. Y antes de continuar este mensaje profético, quiero pedirte algo muy específico. No escribas solo por escribir. Hazlo como un acto espiritual delante de Dios. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: mi hogar será refugio. Escríbelo con fe, porque en medio de la incertidumbre que viene sobre muchos, Dios promete guardar a aquellos que decidan permanecer cerca de su presencia. Ernesto permaneció sentado frente a mí durante varios minutos sin poder hablar con normalidad. Yo podía escuchar la lluvia golpeando las ventanas de la oficina mientras aquel hombre intentaba ordenar las palabras dentro de su mente. Sus manos seguían temblando ligeramente. Había algo diferente en él. No era solamente cansancio ni ansiedad. Era el peso de alguien que acababa de ver una advertencia demasiado grande para cargarla solo. Finalmente, levantó la mirada y me dijo algo que todavía siento ardiendo en mi espíritu mientras comparto esto contigo. Me dijo: pastor, yo sé distinguir entre paranoia y peligro real. Trabajé demasiados años viendo crisis humanas, pero esto era diferente. Era como si México estuviera entrando en una zona de sacudida y la mayoría de la gente siguiera dormida. Cuando escuché esas palabras, sentí un estremecimiento recorrerme por dentro, porque inmediatamente el Espíritu Santo trajo a mi memoria el libro de Amós, cuando la Escritura declara que Dios no hará nada sin revelar primero sus secretos a sus siervos los profetas. Y entendí que el Señor estaba usando a un hombre común, cansado, golpeado por la vida, para tocar una alarma espiritual sobre esta nación. Ernesto comenzó a contarme más detalles del sueño que tuvo después de aquella madrugada. Me dijo que mientras dormía, volvió a verse caminando por Ciudad de México, pero ya no era la ciudad normal que conocemos. Las avenidas estaban llenas de personas mirando sus teléfonos desesperadamente. Los noticieros aparecían en pantallas gigantes transmitiendo mensajes confusos. Algunas personas discutían en las calles, otras lloraban. Había una sensación colectiva de incertidumbre, como si la nación hubiera entrado en un momento crítico. Lo más impactante fue que en medio de toda aquella confusión, Ernesto veía hogares específicos donde había paz sobrenatural. Me dijo que observaba pequeñas casas humildes donde familias completas estaban reunidas orando, mientras afuera el ambiente se volvía cada vez más tenso. Y entonces escuchó nuevamente aquella voz que ya había oído dentro del vehículo. La voz le dijo: la diferencia no será política, la diferencia será espiritual. Iglesia, escúchame con atención porque esto es importante. Muchas veces pensamos que las sacudidas comienzan únicamente en la economía, en el gobierno o en las calles. Pero antes de manifestarse físicamente, toda crisis toca primero el corazón del hombre. Y eso es exactamente lo que Dios está advirtiendo para México. El problema más grande que viene no será solamente la tensión nacional, será el miedo que intentará entrar en los hogares. Será la ansiedad colectiva, será la desesperación de personas que construyeron toda su seguridad sobre sistemas humanos y olvidaron fortalecer su relación con Dios. Mientras Ernesto me hablaba, yo podía percibir claramente que esto no era un mensaje de destrucción, sino una advertencia misericordiosa. Porque cuando Dios avisa antes, no lo hace para condenar, lo hace para preparar. Así ha sido siempre. Antes del diluvio levantó a Noé. Antes de la hambruna levantó a José. Antes de la caída de Jerusalén levantó profetas que lloraron en las calles intentando despertar al pueblo. Dios nunca disfruta sorprender a su pueblo con juicio.
Él siempre envía advertencias antes de las sacudidas. El problema es que muchas veces la gente está demasiado distraída para escuchar. Y mientras meditaba en esto, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo delicado sobre el tiempo que México está entrando a vivir. Hay una confianza excesiva puesta en hombres, en partidos, en líderes, en estructuras políticas. Hay personas que creen que la salvación de la nación vendrá únicamente de decisiones humanas. Pero la Escritura dice claramente: maldito el hombre que confía en el hombre. Y no significa que no debamos orar por nuestras autoridades ni respetar el orden. Significa que ninguna figura humana puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios dentro del corazón de una nación. Por eso este mensaje no se trata realmente de Claudia como persona. Se trata de lo que representa este momento nacional. México está entrando en días donde se revelará la fragilidad emocional y espiritual de millones de personas. Y Dios está diciendo: mi pueblo necesita despertar antes que el temor se propague. Ernesto entonces me contó algo más que me dejó en silencio. Me dijo que durante el sueño vio una especie de reloj enorme suspendido sobre la ciudad. No era un reloj común. Sus números parecían encenderse en rojo mientras avanzaban lentamente hacia los días 26, 27 y 28 de mayo. Y cada vez que el reloj avanzaba, la sensación de tensión aumentaba. Pero entonces la escena cambió. Ernesto vio iglesias llenas de actividad, luces, música y reuniones, pero muchas de ellas estaban espiritualmente vacías. Me dijo que veía personas cantando mientras miraban constantemente sus teléfonos con preocupación. Pastores intentando tranquilizar a la gente con discursos humanos, pero sin dirección espiritual verdadera. Y escuchó otra frase que le atravesó el corazón: muchos intentarán entender este tiempo con lógica humana, pero solo los que oren podrán discernir lo que está ocurriendo. Iglesia, eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Hay demasiada información circulando. Demasiadas voces hablando al mismo tiempo, noticias, redes sociales, opiniones políticas, discusiones interminables, pero en medio de todo ese ruido, muy pocos están buscando la voz de Dios. Y el peligro de una nación no comienza cuando se sacuden las calles, comienza cuando el pueblo deja de discernir espiritualmente. Jesús mismo habló de tiempos donde el corazón de los hombres desfallecería por el temor y la expectación de las cosas que vendrían sobre la tierra. Observe esto. No dijo solamente por las cosas que sucederían, dijo por la expectación, porque el miedo tiene el poder de paralizar incluso antes de que ocurran los acontecimientos. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer con México. Quiere llenar los hogares de ansiedad, división y desesperación. Pero Dios está levantando una advertencia para que la iglesia no caiga en el mismo espíritu de confusión que cubrirá a muchos. Mientras Ernesto seguía hablando, me confesó algo profundamente humano. Me dijo: pastor, cuando desperté, lo primero que pensé fue en mis hijos y en mis nietos, porque sentí que vienen días donde las familias necesitarán mucho más que dinero. Y esa frase me golpeó fuertemente, porque es verdad. Hay tormentas donde el dinero no puede darte paz. Hay momentos donde las noticias no pueden darte dirección. Hay situaciones donde ningún analista humano puede calmar el corazón. Solo la presencia de Dios puede sostener una casa cuando todo alrededor comienza a temblar. Y aquí es donde este mensaje se vuelve urgente para la iglesia. Porque el Señor no está llamando solamente a observar, está llamando a prepararse espiritualmente. Hay hogares donde hace meses no se ora juntos, familias que comen en la misma mesa, pero viven desconectadas espiritualmente, personas que pasan horas consumiendo noticias y entretenimiento, pero no pueden pasar 15 minutos buscando a Dios. Y el Espíritu Santo está diciendo: ordenen sus casas ahora, porque el tiempo que viene revelará qué hogares construyeron sobre roca y cuáles sobre arena.
Ernesto me contó que en la parte final del sueño vio algo muy poderoso. Vio un mapa de México completamente oscuro, pero pequeñas luces comenzaban a encenderse en distintas ciudades. Algunas estaban en Chiapas, otras en Monterrey, otras en Guadalajara, otras en barrios sencillos de Ciudad de México. Y cuando preguntó qué eran esas luces, la voz le respondió: son hogares que decidieron buscarme antes de la sacudida. ¡Aleluya! Cuando escuché eso, entendí algo glorioso. Dios no está anunciando oscuridad sin levantar también refugios espirituales. Él siempre preserva un remanente, siempre guarda personas que escuchan su voz antes del caos. Pero también debo decir esto con claridad y con temor de Dios. Habrá mucha gente que ignorará estas advertencias porque piensa que nunca pasa nada. Así ocurrió en tiempos de Noé. La gente seguía comprando, vendiendo, riendo y construyendo mientras el cielo estaba a punto de abrirse. El problema nunca fue falta de advertencia. El problema fue exceso de indiferencia. Y siento en mi espíritu que México está entrando en una temporada donde la indiferencia espiritual será muy peligrosa. No se trata de vivir asustados, se trata de despertar. Hay una gran diferencia. El miedo paraliza, pero la preparación fortalece. El miedo te hace correr sin dirección, pero la obediencia te coloca bajo cobertura divina. Y Dios está llamando a la iglesia a entrar en discernimiento, porque muchos intentarán interpretar lo que ocurra únicamente desde la política, desde la economía o desde teorías humanas. Pero detrás de todo esto hay una batalla espiritual intentando sacudir el corazón de la nación. Y mientras oraba después de escuchar a Ernesto, el Señor puso algo muy fuerte dentro de mí. Sentí claramente que vienen días donde muchas personas buscarán desesperadamente una voz que transmita calma verdadera. Porque cuando la tensión aumente, los discursos humanos no serán suficientes. Y ahí es donde la iglesia tiene que levantarse como luz. No para sembrar más pánico, no para alimentar conspiraciones, sino para convertirse en refugio espiritual para familias heridas y confundidas. Escúchame bien, tal vez lo que ocurra entre el 26 y el 28 de mayo no será comprendido inmediatamente por todos, pero espiritualmente marcará un punto de alerta para muchas personas. Será como una campana sonando sobre México diciendo: despierten, regresen a Dios, fortalezcan sus hogares, busquen discernimiento. Porque hay temporadas donde Dios permite que la estabilidad humana sea sacudida para que la gente vuelva a depender de Él. Y hoy quiero hablarte directamente a ti que estás escuchando este mensaje. No ignores esta advertencia, no endurezcas tu corazón pensando que esto es exageración. Examina tu vida espiritual. Examina tu hogar. Pregúntate honestamente cuándo fue la última vez que tu familia buscó junta la presencia de Dios sin distracciones. Pregúntate qué está gobernando tus emociones últimamente, la paz del cielo o la ansiedad de las noticias. Porque el tiempo que viene expondrá aquello sobre lo cual realmente está edificada nuestra confianza. México está entrando en un momento delicado, pero también puede ser un momento glorioso para aquellos que decidan despertar espiritualmente, porque mientras muchos correrán detrás de respuestas humanas, Dios comenzará a hablar claramente a los que tengan oídos espirituales abiertos. Y yo siento decirte hoy con toda claridad, el Señor todavía está extendiendo misericordia sobre esta nación. Todavía está llamando a las familias antes que el ambiente se vuelva más pesado. Todavía está diciendo: vuelvan a mí antes que el temor toque las puertas. Después de aquella conversación con Ernesto, me quedé solo en la oficina durante horas meditando delante de Dios. Había algo profundamente diferente en esta advertencia. No era simplemente un mensaje sobre tensión nacional. Era como si el Señor estuviera mostrando que México está entrando en una convergencia de acontecimientos que tocarán simultáneamente la estabilidad emocional, social y espiritual de millones de personas. Mientras oraba, el Espíritu Santo comenzó a traer a mi memoria imágenes de otras temporadas donde las naciones confiaron demasiado en estructuras humanas y olvidaron que por encima de cualquier sistema sigue gobernando el Dios eterno. Porque el problema del hombre nunca ha sido solamente político. El verdadero problema siempre ha sido espiritual. Cuando una nación deja de escuchar la voz de Dios
inevitablemente termina entrando en confusión aunque tenga tecnología, recursos o poder. Y siento decir esto con mucho temor de Dios. México está entrando en días donde la diferencia entre los preparados espiritualmente y los distraídos comenzará a notarse con claridad. Esa misma noche recibí una llamada inesperada de otro hombre que ni siquiera conocía a Ernesto. Era un empresario de Monterrey llamado Adrián. Su voz sonaba quebrada. Me dijo que llevaba varios días sin poder dormir, porque constantemente soñaba con multitudes corriendo desesperadas, mirando sus teléfonos, mientras una sensación de incertidumbre cubría las ciudades. Pero hubo un detalle que me estremeció. Adrián me dijo que en el sueño veía repetirse constantemente las fechas 26, 27 y 28 de mayo. Cuando escuché eso, sentí un peso inmediato en mi espíritu, porque ya no era un solo testimonio aislado. Era como si Dios estuviera permitiendo que distintas personas comenzaran a percibir la misma alarma espiritual desde diferentes lugares del país. Adrián me contó que en el sueño veía edificios enormes, llenos de pantallas transmitiendo noticias contradictorias. Algunas personas gritaban, otras discutían violentamente, había temor colectivo. Pero en medio de aquel ambiente vio algo que llamó completamente su atención. Mientras miles parecían entrar en desesperación, ciertos hogares permanecían tranquilos. No eran mansiones ni lugares famosos. Eran casas normales donde familias enteras estaban reunidas orando. Algunas tenían Biblias abiertas sobre la mesa. Otras estaban adorando en medio de la noche. Y entonces escuchó claramente una frase: los que aprendieron a escucharme antes de la sacudida sabrán permanecer cuando llegue la presión. Iglesia, eso es exactamente lo que Dios está intentando producir ahora mismo. Discernimiento espiritual. Porque hay tiempos donde la información humana ya no basta. Hay momentos donde el análisis político no puede sostener el corazón. Y siento que México está acercándose a uno de esos momentos. Las personas intentarán encontrar tranquilidad revisando noticias cada 5 minutos, buscando respuestas humanas desesperadamente, pero la verdadera paz solamente vendrá sobre aquellos que hayan fortalecido su comunión con Dios antes de que aumente la tensión. Mientras seguía orando por todo esto, el Espíritu Santo me mostró algo muy delicado sobre la condición actual de muchos creyentes. Hay demasiada dependencia emocional de las circunstancias externas. Si las noticias son buenas, hay paz. Si los mercados están tranquilos, hay seguridad. Si el ambiente político parece estable, entonces la gente siente tranquilidad. Pero Dios nunca diseñó a su pueblo para depender emocionalmente de sistemas humanos. La paz que Cristo ofrece no depende de quién gobierna, ni de lo que digan las noticias, ni de la estabilidad económica. Es una paz sobrenatural que permanece incluso cuando todo alrededor comienza a temblar. Y precisamente eso será probado en los días que vienen. Porque escúchame bien, lo que comenzará a moverse entre el 26 y el 28 de mayo no será solamente externo, será interno. Tocará emociones, tocará pensamientos, tocará hogares, tocará la manera en que las personas reaccionan frente a la incertidumbre. Y ahí es donde muchos descubrirán que nunca fortalecieron verdaderamente su altar espiritual. Habrá familias completas llenas de ansiedad porque construyeron toda su estabilidad sobre cosas temporales. Pero también habrá un remanente que permanecerá firme porque aprendió a depender de la presencia de Dios antes de la crisis. Mientras meditaba en esto, el Señor trajo fuertemente a mi espíritu la historia de Egipto en tiempos de José. La crisis no comenzó el día que faltó comida. La crisis comenzó años antes, cuando Dios dio advertencias que muchos pudieron haber ignorado. Pero hubo un hombre que discernió los tiempos y se preparó antes de que llegara la escasez. Y siento que Dios está haciendo exactamente eso ahora mismo con su iglesia en México. Está enviando advertencias antes que la presión aumente. Está despertando personas antes que el ambiente se vuelva más pesado. Está llamando a las familias a ordenar sus vidas espirituales mientras todavía hay tiempo. Pero hay algo más que necesito decirte. El enemigo intentará usar todo lo que ocurra para dividir aún más a las personas. Ya podemos verlo. Hay enojo acumulado, hay polarización,
Hay tensión social creciendo lentamente. Y cuando una nación entra en temporadas delicadas, el espíritu de confusión intenta expandirse rápidamente. Personas peleando entre sí, familias divididas por opiniones, amigos enfrentados por ideologías. Pero la iglesia no puede entrar en el mismo espíritu del mundo, porque mientras afuera habrá gritos, dentro del pueblo de Dios debe haber discernimiento. Mientras muchos reaccionarán impulsivamente, la iglesia tiene que aprender a permanecer en oración. Ernesto me dijo algo más antes de irse que todavía me persigue espiritualmente. Me contó que durante la parte final de su sueño vio algo parecido a una tormenta avanzando sobre el país. No era una tormenta natural, era como una nube pesada cubriendo ciudades enteras. Y mientras avanzaba, algunas personas corrían desesperadas buscando refugio, pero otras simplemente levantaban sus manos y comenzaban a adorar. Entonces la voz volvió a hablarle diciendo: la diferencia no será quien tenga más recursos, la diferencia será quien aprendió a permanecer cerca de mí. Eso es profundamente poderoso, porque Dios está advirtiendo que el refugio verdadero no será económico, no será político, no será humano. El refugio será espiritual. Y siento decirte esto con toda claridad. Muchos hogares descubrirán demasiado tarde que tenían entretenimiento pero no altar, información pero no discernimiento, religión pero no intimidad con Dios. Mientras preparaba este mensaje, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme escenas muy específicas de lo que empezará a ocurrir emocionalmente en muchos hogares. Personas despertando de madrugada con ansiedad sin entender por qué. Familias discutiendo constantemente. Jóvenes atrapados por miedo al futuro. Ancianos preocupados por la estabilidad de sus hijos. Y en medio de todo eso, Dios estará llamando desesperadamente a su pueblo a regresar a la oración. Porque cuando aumenta la presión sobre una nación, también aumenta la necesidad de dirección espiritual. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarle directamente a los padres y madres que están escuchando esto. No subestimen el ambiente espiritual que sus hijos están absorbiendo. Hay hogares donde la televisión transmite temor las 24 horas del día. Noticias, discusiones, tensión, enojo constante. Y los niños están creciendo bajo una atmósfera de ansiedad. Pero el Señor está diciendo: transformen sus hogares en lugares de paz antes que aumente la oscuridad afuera. Porque los hijos necesitan ver padres que oran más de lo que se desesperan. Necesitan escuchar más palabras de fe que palabras de miedo. Mientras seguía orando, sentí algo muy fuerte en mi espíritu respecto a Ciudad de México específicamente. Sentí que esta ciudad experimentará momentos de tensión emocional colectiva. Habrá días donde el ambiente se sentirá pesado. Personas irritables, multitudes inquietas. Y muchos no entenderán por qué se sienten así. Pero detrás de todo eso, habrá una batalla espiritual intentando robar la paz de la nación. Porque el enemigo sabe que una sociedad llena de miedo es mucho más fácil de manipular. Por eso Dios está levantando esta advertencia antes de tiempo. No para que la iglesia corra asustada, sino para que permanezca despierta espiritualmente. Y mientras el mundo buscará soluciones rápidas, Dios estará buscando corazones rendidos. Porque las próximas semanas revelarán algo importante. Sobre qué fundamento están construidas las personas. Algunos colapsarán emocionalmente rápidamente. Otros permanecerán firmes incluso en medio de la presión. Y la diferencia será espiritual. Hay algo más que necesito decirte, aunque sea incómodo. Muchos creyentes han reducido su relación con Dios a una rutina dominical. Pero el tiempo que viene exigirá profundidad espiritual real. Ya no bastará escuchar mensajes ocasionalmente. Será necesario desarrollar una vida de oración consistente. Será necesario aprender a discernir la voz de Dios personalmente. Será necesario fortalecer el altar familiar otra vez, porque cuando el ambiente comienza a sacudirse, solamente permanece firme aquello que tiene raíces profundas.
el Espíritu Santo también comenzó a mostrarme algo esperanzador en medio de esta advertencia. Vi hogares encendiendo nuevamente tiempos de oración nocturna. Vi familias reconciliándose. Vi personas que llevaban años alejadas de Dios, regresando quebrantadas a su presencia. Porque aunque viene presión sobre la nación, también viene un despertar espiritual sobre muchos corazones. Y eso es lo glorioso de Dios. Él nunca permite sacudidas, sin ofrecer también oportunidades de arrepentimiento y restauración. Escúchame con atención. Lo que México está entrando a vivir puede convertirse en un tiempo de caos para algunos, pero también puede convertirse en un tiempo de despertar para otros. Todo dependerá de cómo responda cada corazón a esta advertencia. Porque Dios no está buscando personas perfectas. Está buscando personas sensibles a su voz. Personas que entiendan que hay temporadas donde el cielo llama urgentemente a regresar al altar antes que aumente la presión sobre la tierra. Y siento decirte hoy algo muy claramente de parte del Señor. No pongas tu confianza absoluta en hombres, ni en estructuras humanas, ni en sistemas temporales. Ora por tu nación, sí. Ora por tus autoridades, sí. Pero sobre todo fortalece tu comunión con Dios, porque los próximos días probarán dónde está puesta verdaderamente la confianza de muchas personas. México no necesita solamente respuestas políticas. México necesita despertar espiritualmente, necesita hogares llenos de oración, necesita creyentes con discernimiento, necesita familias que sepan permanecer firmes cuando aumente la incertidumbre. Y siento en mi espíritu que Dios todavía está extendiendo misericordia sobre esta nación antes que aumente la sacudida emocional que comenzará a tocar muchos corazones. Por eso hoy el Señor sigue diciendo: despierten ahora, ordenen sus casas ahora, fortalezcan su altar ahora, porque los que aprendan a escucharme antes del ruido serán guiados cuando llegue la presión. Hay momentos en la historia de las naciones donde todo parece seguir funcionando normalmente en la superficie, pero espiritualmente ya comenzó una transición silenciosa. La gente continúa trabajando, los mercados siguen abiertos, las ciudades continúan llenas de movimiento, las redes sociales siguen entreteniendo a millones, pero debajo de toda esa apariencia de normalidad, algo ya comenzó a moverse. Y mientras oraba profundamente por México después de escuchar aquellos testimonios, el Espíritu Santo me hizo entender que precisamente eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Muchos creen que todo seguirá igual porque todavía pueden salir a trabajar, todavía pueden encender la televisión, todavía pueden hacer planes para el futuro. Pero Dios está advirtiendo que la nación está entrando en un tiempo de alineamientos delicados, donde las emociones colectivas comenzarán a cambiar rápidamente. Y lo más peligroso será que muchos no entenderán espiritualmente lo que está pasando. Porque escúchame con atención, toda sacudida visible primero ocurre invisiblemente. Antes que las calles se alteren, primero se altera el corazón de las personas. Antes que las crisis exploten públicamente, primero comienza un desgaste interno. Y siento decir esto con mucho temor delante de Dios. Una ola de ansiedad y tensión comenzará a tocar a muchísimas personas entre el 26 y el 28 de mayo. No estoy hablando solamente de eventos externos. Estoy hablando de una atmósfera emocional que comenzará a sentirse sobre distintos sectores de la nación. Personas que nunca habían sentido temor comenzarán a sentirse inquietas. Hombres acostumbrados a controlar todo empezarán a perder paz. Familias enteras comenzarán a discutir por pequeñas cosas, porque el ambiente espiritual se volverá más pesado. Y mientras el mundo intentará explicarlo todo únicamente desde la política o desde los medios, la Iglesia necesita discernir que detrás de todo esto hay una batalla espiritual buscando robar la estabilidad emocional de las familias. Porque el enemigo sabe algo: cuando una persona pierde paz, comienza a tomar decisiones incorrectas. Cuando una sociedad pierde paz, aumenta la confusión. Y cuando una nación entra en confusión emocional, entonces la manipulación y el temor comienzan a expandirse rápidamente. Mientras buscaba dirección del Señor sobre esto, sentí claramente que muchas personas en México comenzarán a experimentar una sensación extraña de incertidumbre, aún sin entender completamente la razón. Algunos despertarán durante la madrugada con pensamientos acelerados.
Otros sentirán una necesidad constante de revisar noticias y redes sociales buscando respuestas. Habrá personas atrapadas por rumores. Otras comenzarán a imaginar escenarios catastróficos. Y el enemigo utilizará toda esa presión para intentar sembrar desesperación dentro de los hogares. Pero aquí es donde el pueblo de Dios necesita reaccionar diferente. Porque mientras el mundo correrá detrás de información, la iglesia debe correr hacia la presencia de Dios. El Espíritu Santo me mostró algo muy impactante mientras oraba. Vi personas completamente pegadas a sus teléfonos móviles, actualizando noticias cada pocos minutos con rostros llenos de ansiedad. Vi familias sentadas a la mesa sin hablar entre ellas porque cada uno estaba atrapado mirando pantallas llenas de temor. Y entonces escuché claramente esta frase dentro de mi espíritu: muchos estarán tan ocupados escuchando la voz del mundo que no podrán escuchar mi voz. Eso me estremeció profundamente, porque nunca habíamos vivido una generación tan saturada de información y al mismo tiempo tan vacía de discernimiento espiritual. Y aquí quiero hablarle especialmente a la iglesia. No puedes permitir que las noticias gobiernen tus emociones más que la voz de Dios, porque cuando el miedo comienza a dominar una nación, las personas pierden claridad espiritual, empiezan a reaccionar impulsivamente, hablan desde el temor, actúan desde la ansiedad, pero el pueblo de Dios está llamado a vivir bajo otro espíritu. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso significa que aunque el ambiente alrededor se vuelva tenso, el creyente puede permanecer firme si su corazón está conectado correctamente con el cielo. Mientras seguía orando, el Señor comenzó a mostrarme escenas específicas de distintos hogares en México. Vi una familia en Guadalajara discutiendo violentamente porque el padre estaba completamente consumido por el miedo económico. Vi una mujer en Puebla llorando sola durante la madrugada mientras observaba noticias sin parar. Vi jóvenes en Monterrey atrapados por pensamientos de desesperanza respecto al futuro. Vi ancianos preocupados diciendo constantemente: nunca habíamos visto algo así. Y detrás de todas esas escenas había una misma raíz espiritual: corazones desconectados de la paz de Dios. Entonces el Espíritu Santo me mostró otra escena completamente diferente. Vi pequeños grupos de creyentes reuniéndose a orar dentro de sus casas. No eran iglesias enormes, no eran eventos famosos. Eran familias sencillas buscando la presencia de Dios en silencio. Algunas adoraban bajito mientras sus hijos dormían. Otras simplemente leían la Biblia juntas alrededor de una mesa. Y mientras afuera el ambiente emocional se volvía más pesado, dentro de esos hogares había una paz sobrenatural difícil de explicar humanamente. Fue entonces cuando entendí algo poderoso. La verdadera protección que Dios quiere traer sobre su pueblo no es solamente física, es emocional y espiritual, porque habrá personas rodeadas de comodidad material que estarán destruidas interiormente, mientras otros tendrán paz en medio de la presión porque aprendieron a permanecer cerca de Dios. Y siento decir esto con mucha claridad. El problema de muchos creyentes es que intentan construir tranquilidad externa sin fortalecer primero su vida espiritual. Pero el tiempo que viene expondrá esa debilidad. Habrá gente con dinero pero sin paz, personas con información pero sin dirección, hogares con tecnología pero sin presencia de Dios. Y ahí es donde comenzará a verse la diferencia entre quienes edificaron sobre roca y quienes construyeron sobre arena. Mientras oraba, vino fuertemente a mi espíritu la imagen de las 10 vírgenes en la parábola de Jesús. Todas parecían preparadas externamente. Todas tenían lámparas. Todas esperaban al esposo. Pero solo 5 tenían aceite suficiente. Y el problema no se notó inmediatamente. La diferencia apareció cuando llegó la presión de la noche. Escúchame bien. Muchas diferencias espirituales no se notan en tiempos tranquilos. Pero cuando llega la oscuridad emocional, entonces se revela quién desarrolló intimidad verdadera con Dios y quién solamente mantenía apariencia religiosa. Y precisamente eso es lo que siento que México comenzará a experimentar espiritualmente. Habrá personas completamente consumidas por el temor porque nunca fortalecieron su altar interior.
Pero también habrá un remanente que permanecerá firme porque aprendió a buscar a Dios antes que llegara la presión. Y siento decirte algo importante. El Señor no está buscando cristianos informados únicamente. Está buscando creyentes sensibles espiritualmente, personas capaces de discernir los tiempos y permanecer en paz, aun cuando el ambiente alrededor se vuelva incierto. Mientras seguía clamando por dirección, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo delicado sobre la juventud específicamente. Vi muchísimos jóvenes atrapados emocionalmente por ansiedad respecto al futuro. Algunos pensando constantemente en irse del país, otros sintiéndose completamente desorientados. Y escuché al Señor decir: esta generación necesita volver a escuchar mi voz porque el ruido del mundo está consumiendo sus pensamientos. Iglesia, esto es serio, porque una generación llena de miedo se vuelve vulnerable espiritualmente y el enemigo está trabajando intensamente para llenar de desesperanza a muchísimos jóvenes mexicanos. Pero Dios quiere levantar una juventud diferente, jóvenes capaces de orar en medio de la incertidumbre, jóvenes con discernimiento espiritual, jóvenes que no sean arrastrados emocionalmente por cada noticia ni por cada rumor. También sentí algo muy fuerte respecto a los padres de familia. El Señor comenzó a mostrarme hombres agotados emocionalmente porque llevan demasiado tiempo intentando sostener sus hogares únicamente con fuerza humana. Y Dios está diciendo: regresen a depender de mí, porque vienen días donde el cansancio emocional aumentará sobre muchos hogares. Pero aquellos que aprendan a buscar refugio en la presencia de Dios recibirán fortaleza sobrenatural. Escúchame atentamente, porque esto es importante. El mayor peligro que viene sobre México no será solamente la tensión externa, será la fatiga emocional colectiva, personas agotadas mentalmente, corazones saturados de ansiedad, familias perdiendo esperanza lentamente. Y precisamente por eso Dios está llamando urgentemente a la iglesia a despertar espiritualmente antes que aumente la presión. Mientras meditaba en todo esto, recordé algo poderoso que ocurrió en tiempos del profeta Eliseo. La ciudad estaba rodeada, había temor, había desesperación. Pero mientras todos veían únicamente el problema natural, Eliseo podía discernir la realidad espiritual. Y cuando su siervo estaba paralizado por miedo, el profeta oró diciendo: Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando Dios abrió sus ojos, descubrió que había más con ellos que contra ellos. Aleluya. Eso es exactamente lo que la iglesia necesita ahora mismo. Ojos espirituales abiertos. Porque si solamente miramos las circunstancias humanas, terminaremos llenos de ansiedad igual que el mundo. Pero si aprendemos a discernir espiritualmente, entonces podremos permanecer firmes, aunque aumente la presión alrededor. Y siento decirte hoy algo directamente de parte del Señor. No permitas que el miedo gobierne tu casa en los próximos días. No alimentes constantemente la ansiedad con rumores y noticias interminables. Fortalece tu altar. Ora con tu familia. Busca la presencia de Dios antes de dormir. Llena tu hogar de adoración más que de temor, porque el ambiente espiritual que construyas dentro de tu casa será crucial en el tiempo que México está entrando a vivir. Habrá personas completamente consumidas por la desesperación porque nunca aprendieron a depender de Dios emocionalmente. Pero también habrá hogares donde la paz sobrenatural del cielo será evidente, aún en medio de la tensión nacional. Y esa diferencia comenzará a notarse cada vez más claramente, porque el Señor sigue diciendo: cuando muchos pierdan dirección por el miedo, mis hijos escucharán mi voz. Cuando muchos corran desesperados buscando respuestas humanas, aquellos que permanecieron cerca de mí tendrán discernimiento. Y cuando el ambiente emocional se vuelva pesado sobre la nación, yo guardaré en paz a los que aprendieron a permanecer bajo mi presencia. Mientras buscaba al Señor sobre todo lo que estaba siendo mostrado acerca de México, hubo una madrugada donde sentí una carga espiritual tan fuerte que no pude seguir durmiendo. Eran cerca de las 3:40 de la mañana cuando me levanté a orar y comencé a caminar lentamente por la sala de mi casa. Afuera todo estaba en silencio, pero dentro de mi espíritu había una sensación de urgencia que no podía ignorar.
Y fue allí donde el Espíritu Santo comenzó a mostrarme algo que me quebrantó profundamente. Vi hogares mexicanos completamente distraídos espiritualmente, casas llenas de pantallas encendidas, pero con altares apagados, familias enteras conectadas al internet, pero desconectadas entre sí, personas preocupadas por lo que ocurrirá en el país, pero sin buscar verdaderamente la dirección de Dios. Y entonces escuché claramente esta frase dentro de mí: la sacudida revelará qué hogares aprendieron a permanecer unidos espiritualmente. Eso me estremeció porque entendí inmediatamente que el problema más grande no será solamente la presión nacional que comenzará a sentirse entre el 26 y el 28 de mayo. El verdadero problema será que muchos hogares ya llegan debilitados espiritualmente antes de que aumente la tensión. Hay matrimonios agotados emocionalmente, padres completamente absorbidos por preocupaciones económicas, jóvenes atrapados por ansiedad constante, familias donde casi ya no existe oración conjunta. Y el enemigo sabe perfectamente que una casa espiritualmente dividida se vuelve vulnerable cuando llegan temporadas difíciles. Mientras seguía orando, el Señor comenzó a mostrarme algo muy específico. Vi familias despertando temprano en la mañana, revisando noticias con angustia antes incluso de buscar a Dios. Vi personas durmiendo con el teléfono en la mano después de pasar horas consumiendo información que solamente aumentaba su ansiedad. Y escuché otra vez la voz del Espíritu diciendo: muchos están alimentando más su miedo que su fe. Iglesia, eso es serio, porque aquello que alimentas constantemente termina creciendo dentro de ti. Si alimentas temor todo el día, terminarás paralizado emocionalmente. Si alimentas desesperación, perderás claridad espiritual. Pero si alimentas tu espíritu con la presencia de Dios, entonces podrás permanecer firme aun cuando el ambiente alrededor se vuelva incierto. Y siento decir esto con mucho amor pastoral. Muchos creyentes necesitan ordenar urgentemente sus hogares espiritualmente, porque vienen días donde la estabilidad emocional será probada. Y no bastará con asistir ocasionalmente a la iglesia. Será necesario desarrollar una vida espiritual profunda dentro de casa. Será necesario volver a levantar altares familiares. Será necesario aprender otra vez a orar juntos. Porque cuando las naciones atraviesan momentos delicados, las familias que sobreviven emocionalmente son aquellas que aprendieron a permanecer unidas espiritualmente. Mientras clamaba por dirección, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme escenas muy específicas de lo que Dios quiere hacer en medio de esta temporada difícil. Vi madres reuniendo a sus hijos para orar antes de dormir. Vi padres imponiendo manos sobre sus familias. Vi jóvenes adorando en silencio dentro de sus habitaciones, mientras afuera el ambiente social se volvía más pesado. Vi ancianos recuperando nuevamente el hábito de leer la Biblia cada madrugada, y entonces entendí algo glorioso. Dios no solamente está advirtiendo sobre una sacudida, también está llamando a un despertar espiritual dentro de los hogares mexicanos. Porque escucha esto con atención, el Señor no está buscando casas perfectas, está buscando casas sensibles a su voz, hogares donde todavía haya espacio para la oración, familias dispuestas a apagar el ruido del mundo para volver a escuchar al cielo. Y siento decirte hoy algo muy claramente: si tu hogar aprende a permanecer cerca de Dios, habrá una paz sobrenatural que sostendrá tu corazón, aun cuando aumente la tensión afuera. Pero también debo hablar con claridad sobre algo delicado. Muchas personas están espiritualmente agotadas porque llevan demasiado tiempo viviendo únicamente bajo presión humana. Trabajo, noticias, preocupaciones, cuentas, tensión social, incertidumbre económica. Todo eso ha ido drenando lentamente la fuerza emocional de muchísimos hogares. Y el enemigo quiere aprovechar precisamente ese desgaste para sembrar desesperación en los próximos días. Pero Dios está diciendo: vuelvan a mí antes que aumente la presión, porque solamente la presencia del Señor puede restaurar corazones cansados.
Mientras meditaba en esto, el Espíritu Santo me llevó a pensar en la noche antes de que Israel saliera de Egipto. Afuera había juicio sobre la nación, pero dentro de las casas marcadas con sangre había protección. Observe esto cuidadosamente. La diferencia no estaba en la ciudad, la diferencia estaba dentro de los hogares. Y siento fuertemente que eso mismo comenzará a ocurrir espiritualmente en México. Habrá casas llenas de temor y confusión, pero también habrá hogares cubiertos por una paz sobrenatural porque decidieron buscar a Dios antes de la sacudida. Y aquí es donde quiero hablarte directamente a ti que eres cabeza de familia. Este no es tiempo de permanecer distraído espiritualmente. Tus hijos necesitan dirección. Tu casa necesita cobertura espiritual. Tu familia necesita ver en ti a alguien que sabe correr hacia Dios en medio de la incertidumbre. Porque cuando el ambiente nacional se vuelva emocionalmente más pesado, muchas personas comenzarán a buscar desesperadamente una voz que transmita calma verdadera. Y esa voz tiene que levantarse primero dentro de casa. Mientras seguía orando, sentí algo muy fuerte respecto a las madrugadas específicamente. El Señor comenzó a mostrarme que muchos de sus hijos sentirán una carga inusual por despertarse durante la noche para orar. Algunos pensarán que solamente es insomnio, pero en realidad será el Espíritu Santo llamándolos a interceder por sus familias y por la nación. Porque vienen días donde la oración nocturna volverá a ser una herramienta poderosa de cobertura espiritual. Y quiero decirte algo importante. No ignores esos despertares espirituales. Si de repente sientes necesidad de buscar a Dios en la madrugada, no lo tomes como casualidad. El cielo estará llamando urgentemente a muchos hogares a fortalecer su altar. También sentí algo muy específico respecto a los jóvenes mexicanos. Vi muchachos completamente agotados emocionalmente por la incertidumbre respecto al futuro. Algunos sintiendo desesperanza, otros atrapados por miedo constante. Pero entonces el Señor me mostró jóvenes arrodillados llorando en su presencia, mientras recibían una fortaleza sobrenatural que el mundo no podía entender. Y escuché claramente esta frase: la generación que aprenda a orar en medio de la presión será la generación que permanecerá firme. Aleluya. Porque Dios no abandonará a los jóvenes en medio de esta temporada. Al contrario, muchos comenzarán a despertar espiritualmente precisamente en medio de la sacudida. Mientras el mundo seguirá intentando llenar el vacío emocional con entretenimiento, distracciones y ruido constante, el Espíritu Santo estará llamando a la iglesia a volver al silencio de la oración. Porque hay direcciones que solamente pueden escucharse cuando el corazón aprende a callar delante de Dios. Y siento que México está entrando en días donde la diferencia entre el caos y la paz dependerá muchísimo de la capacidad espiritual de escuchar la voz del Señor. Escúchame bien, no estoy diciendo que todo el país colapsará físicamente de un momento a otro, estoy diciendo que viene una presión emocional y espiritual sobre muchísimas personas. Y precisamente por eso Dios está llamando a su pueblo a prepararse ahora, porque cuando el miedo se expande sobre una sociedad, solamente aquellos que desarrollaron intimidad con Dios logran permanecer firmes emocionalmente. Y aquí quiero darte algunas instrucciones espirituales muy claras que siento profundamente de parte del Señor para este tiempo. Primero, vuelve a levantar el altar familiar. Aunque sean 15 minutos al día, reúne a tu familia para orar. Segundo, disminuye el ruido innecesario. No alimentes constantemente tu mente con temor y noticias interminables. Tercero, llena tu hogar de adoración. Hay atmósferas espirituales que cambian cuando la presencia de Dios comienza a habitar una casa. Cuarto, reconcíliate rápidamente con las personas cercanas. No entres en esta temporada cargando resentimientos ni divisiones familiares. Y quinto, aprende a escuchar al Espíritu Santo nuevamente, porque habrá momentos donde la dirección divina será más importante que cualquier análisis humano. Mientras seguía buscando al Señor, sentí una imagen muy poderosa dentro de mi espíritu. Vi una tormenta
avanzando lentamente sobre una ciudad. Pero en medio de aquella oscuridad, ciertos hogares comenzaban a encenderse como pequeñas luces visibles desde lejos, y el Espíritu Santo me hizo entender que esos hogares representaban familias que decidieron obedecer antes que aumentara la presión, familias que no esperaron a tocar fondo para buscar a Dios, hogares donde la presencia del Señor volvió a ocupar el centro. Y siento terminar esta parte diciéndote algo muy importante. Todavía hay tiempo para preparar tu casa espiritualmente. Todavía hay tiempo para fortalecer tu relación con Dios. Todavía hay tiempo para volver al altar antes que aumente la tensión emocional sobre la nación. Pero no ignores esta advertencia, porque los próximos días comenzarán a revelar qué hogares construyeron su paz sobre circunstancias temporales y cuáles aprendieron verdaderamente a permanecer bajo la cobertura del Altísimo. El Señor sigue diciendo hoy sobre México: los que permanezcan cerca de mí no serán consumidos por el temor. Los que aprendan a escucharme tendrán dirección en medio de la confusión. Y los hogares que vuelvan a levantar altar serán refugios espirituales cuando aumente la presión sobre la tierra. Hay algo que el Espíritu Santo seguía repitiendo dentro de mí mientras preparaba este mensaje para México. Y era esta frase: la diferencia entre los preparados y los no preparados será visible en sus corazones, no en sus cuentas bancarias, no en sus posiciones sociales, no en la cantidad de información que tengan. La verdadera diferencia será espiritual y emocional. Porque cuando una nación entra en tiempos de tensión, todos son expuestos tal como realmente están por dentro. Y siento decir esto con mucho temor delante de Dios. Muchísimas personas descubrirán demasiado tarde que vivían más sostenidas por la rutina que por la presencia de Dios. Mientras oraba profundamente por los días que vienen sobre México, el Señor comenzó a mostrarme dos grupos completamente distintos de personas enfrentando el mismo ambiente nacional. Ambos escuchaban las mismas noticias, ambos vivían dentro del mismo país, ambos atravesaban las mismas tensiones sociales, pero reaccionaban de maneras completamente diferentes. El primer grupo estaba dominado por ansiedad constante, vivían pegados a las noticias, dormían con miedo, hablaban solamente de incertidumbre, su ambiente interior era pesado. Había irritación en sus hogares, discusiones constantes y una sensación de desesperación creciendo lentamente. Pero el segundo grupo tenía algo diferente. No porque ignoraran la realidad, sino porque estaban conectados espiritualmente con Dios. Y aunque sentían el peso de lo que estaba ocurriendo, había una paz sobrenatural sosteniéndolos desde adentro. Eso me hizo entender algo profundamente importante. El refugio que Dios quiere traer sobre su pueblo no es simplemente escapar de la presión externa, es permanecer firmes interiormente aun cuando el ambiente alrededor se vuelva incierto, porque habrá personas rodeadas de comodidad material que estarán destruidas emocionalmente, mientras otras atravesarán la misma temporada con fortaleza porque aprendieron a depender espiritualmente del Señor. Mientras seguía orando, vi algo muy impactante. Vi familias completas corriendo desesperadamente detrás de respuestas humanas. Personas pasando horas viendo análisis, rumores y opiniones, intentando encontrar seguridad emocional. Pero cuanto más consumían temor, más vacíos se sentían por dentro. Entonces escuché claramente al Espíritu Santo decir: muchos buscarán paz donde nunca podrán encontrarla. Iglesia, eso es serio. Porque ninguna noticia humana puede darte la paz que solamente viene de la presencia de Dios. Ningún sistema político puede llenar el vacío espiritual de una nación. Ningún líder humano puede sustituir la seguridad sobrenatural que produce caminar cerca del Señor. Y aquí es donde comenzará a verse claramente la diferencia entre los preparados espiritualmente y los distraídos. Los preparados no serán personas perfectas. Serán personas que aprendieron a permanecer cerca de Dios antes que aumentara la presión. Hogares donde todavía existe oración,
familias donde la Biblia no es solamente decoración, creyentes que desarrollaron intimidad real con el Espíritu Santo, personas que entendieron que los tiempos delicados exigen raíces profundas. Mientras meditaba en esto, vino fuertemente a mi corazón la imagen del arca de Noé. Afuera estaba creciendo la tormenta, pero dentro del arca había preservación. Y observa esto cuidadosamente. La diferencia no era que Noé fuera más inteligente que los demás. La diferencia fue obediencia. Él escuchó la advertencia antes que comenzara la lluvia. Y siento que eso mismo está ocurriendo ahora con México. Dios está advirtiendo antes que aumente la tensión emocional sobre la nación. Está llamando a las familias a prepararse espiritualmente mientras todavía hay tiempo. Pero muchos seguirán distraídos pensando que todo continuará igual. Mientras oraba, el Señor comenzó a mostrarme escenas específicas de los hogares preparados. Vi familias que habían vuelto a orar juntas, experimentando una paz extraña, aún en medio de noticias inquietantes. Vi matrimonios fortalecidos espiritualmente en lugar de divididos por el miedo. Vi jóvenes que en vez de caer en desesperación, comenzaban a buscar más intensamente la presencia de Dios. Vi ancianos transmitiendo calma espiritual a sus hijos y nietos porque habían aprendido a confiar en Dios durante otras tormentas de la vida. Y escuché esta frase dentro de mí: los hogares que regresen al altar serán refugios en medio de la presión. Pero luego el Espíritu Santo me mostró la otra cara. Vi hogares completamente consumidos por ansiedad, casas donde todo el ambiente estaba dominado por temor, personas durmiendo mal, familias discutiendo constantemente, jóvenes atrapados por desesperanza. Y el problema no era solamente lo que estaba ocurriendo afuera. El problema era que nunca desarrollaron verdadera fortaleza espiritual antes de la presión. Construyeron toda su estabilidad emocional sobre cosas temporales. Y cuando esas cosas comenzaron a sacudirse, todo su interior también empezó a derrumbarse. Iglesia, escucha atentamente esto. El mayor peligro de los días que vienen no será únicamente la tensión nacional, será permitir que el miedo gobierne tu corazón. Porque cuando el temor domina a una persona, pierde claridad espiritual. Empieza a reaccionar impulsivamente. Toma decisiones desde la ansiedad. Se vuelve vulnerable emocionalmente. Pero el Señor está diciendo hoy: mi pueblo no fue llamado a vivir bajo esclavitud de miedo. Aleluya. La iglesia fue llamada a permanecer firme incluso en medio de la tormenta. Mientras seguía buscando dirección, el Espíritu Santo me mostró algo poderoso respecto a la paz sobrenatural. Vi personas adorando dentro de sus casas mientras afuera las noticias aumentaban tensión. Vi madres orando por sus hijos con lágrimas, pero al mismo tiempo con una confianza profunda en Dios. Vi hombres que en otro tiempo se habrían desesperado, ahora arrodillados buscando dirección del cielo. Y entendí algo glorioso. La presencia de Dios comenzará a volverse extremadamente evidente en los hogares que decidan buscarlo sinceramente en esta temporada. Porque escúchame bien, el tiempo que viene no solamente traerá presión, también traerá separación espiritual. La diferencia entre quienes conocen de Dios y quienes verdaderamente caminan con Él comenzará a notarse muchísimo más. Habrá creyentes completamente paralizados por miedo porque nunca desarrollaron intimidad profunda con el Señor. Pero también habrá un remanente lleno de paz sobrenatural porque aprendió a depender de Dios más que de las circunstancias externas. Y aquí quiero hablar especialmente a los padres de familia. Tus hijos observarán cómo reaccionas en los próximos días. Verán si corres dominado por ansiedad o si permaneces firme buscando al Señor. Escucharán las palabras que salen de tu boca. Percibirán el ambiente espiritual de tu hogar. Y eso marcará profundamente sus corazones. Porque en temporadas delicadas, los hijos necesitan ver padres que saben refugiarse en Dios más que nunca. Mientras oraba, sentí algo muy fuerte respecto a la iglesia mexicana. El Señor comenzó a mostrarme congregaciones donde la gente ya no llegará buscando solamente mensajes motivacionales. Llegarán buscando dirección espiritual real. Porque cuando aumenta la presión sobre una nación, las personas comienzan a darse cuenta de que necesitan algo más profundo
que entretenimiento religioso. Y siento decir que vienen días donde muchos altares superficiales quedarán expuestos, pero también surgirán hogares y congregaciones llenos de la presencia genuina de Dios. Vi pequeños grupos reuniéndose a orar en silencio. Vi familias compartiendo tiempos de adoración dentro de casa. Vi personas ayunando por dirección espiritual. Vi jóvenes levantando sus manos quebrantados delante de Dios, mientras el Espíritu Santo comenzaba a fortalecerlos interiormente. Y escuché claramente esta frase: la sacudida despertará a muchos que llevaban años dormidos espiritualmente. Eso me llenó de esperanza, porque aunque viene presión emocional sobre la nación, también viene una oportunidad gloriosa para que muchísimas personas regresen sinceramente a Dios. Y eso es exactamente lo que el enemigo teme, porque cada vez que una nación atraviesa sacudidas, algunos corazones se endurecen más, pero otros despiertan espiritualmente con intensidad. Y siento terminar esta parte diciéndote algo muy importante de parte del Señor. No permitas que el miedo determine cómo vivirás los próximos días. No alimentes desesperación constantemente. No entregues tu paz a rumores ni a voces humanas. Fortalece tu altar. Busca a Dios profundamente. Ora por tu familia. Llena tu casa de adoración. Porque cuando el ambiente emocional se vuelva más pesado sobre México, aquellos que aprendieron a permanecer cerca de la presencia del Señor encontrarán refugio bajo sus alas. Vendrán días donde muchos correrán buscando estabilidad emocional y no la encontrarán porque buscarán respuestas solamente en lo humano. Pero los preparados espiritualmente sabrán dónde permanecer. Los hogares que decidieron buscar a Dios antes de la presión tendrán dirección. Los que fortalecieron su vida espiritual no serán arrastrados fácilmente por el temor colectivo. Y mientras muchos corazones desfallecerán por la ansiedad y la incertidumbre, el Señor guardará en paz a aquellos cuya confianza permanezca firme en Él. Porque al final el verdadero refugio para México no será político ni económico. El verdadero refugio seguirá siendo la presencia del Dios Altísimo, cubriendo a los hogares que decidieron volver a Él antes que aumentara la tormenta. Y ahora hemos llegado al momento más importante de este mensaje. Porque después de escuchar todo esto, la pregunta no es qué ocurrirá en México. La verdadera pregunta es qué hará tu casa espiritualmente antes de que aumente la presión sobre la nación. Porque Dios no está entregando esta advertencia para llenar corazones de miedo, sino para despertar a un pueblo que se había acostumbrado demasiado a vivir distraído. El Señor todavía está extendiendo misericordia sobre México. Todavía está llamando a las familias antes que el ambiente emocional se vuelva más pesado. Todavía está diciendo: regresen a mí mientras hay tiempo. Mientras oraba por esta parte final, sentí algo profundamente fuerte dentro de mi espíritu. El Señor me mostró hogares donde las personas comenzarán a arrepentirse de haber pasado tanto tiempo alimentando ansiedad en lugar de fortalecer su fe. Vi padres llorando delante de Dios pidiendo cobertura para sus hijos. Vi jóvenes regresando a la oración después de años de frialdad espiritual. Vi familias reconciliándose porque entendieron que vienen días donde necesitarán permanecer unidas espiritualmente. Y escuché claramente esta frase: la preparación más importante no será material, será espiritual. Escúchame atentamente, tal vez no puedas controlar todo lo que ocurra alrededor de la nación. Tal vez no puedas cambiar el ambiente social que comenzará a sentirse entre el 26 y el 28 de mayo. Pero sí puedes decidir qué atmósfera gobernará dentro de tu hogar. Puedes decidir si tu casa será dominada por el miedo o cubierta por la presencia de Dios. Puedes decidir si alimentarás desesperación o fortalecerás tu altar. Porque cuando el ambiente externo se vuelve incierto, lo único que verdaderamente sostiene al corazón humano es la cercanía con el Señor. Y siento decir esto con mucha claridad. No esperes a tocar fondo emocionalmente para buscar a Dios seriamente.
No esperes a que el temor entre a tu casa para comenzar a orar con tu familia. No esperes a que aumente la tensión para regresar al altar. Este es el tiempo de despertar. Este es el momento de ordenar espiritualmente tu hogar. Porque aquellos que aprendan a escuchar la voz de Dios antes de la presión tendrán dirección cuando muchos entren en confusión. Mientras preparaba esta conclusión, vino fuertemente a mi espíritu la imagen de las casas de Israel en Egipto. Afuera había oscuridad, incertidumbre y juicio sobre la nación. Pero dentro de los hogares marcados por obediencia había protección sobrenatural. Y siento que Dios quiere hacer algo parecido espiritualmente con muchas familias mexicanas. Él quiere levantar hogares donde reine la paz, aun cuando afuera aumente la ansiedad colectiva. Quiere levantar familias que transmitan calma espiritual en medio de la incertidumbre. Quiere levantar creyentes que sepan permanecer firmes cuando muchos corazones desfallezcan por miedo. Pero eso requiere una decisión, porque nadie desarrolla fortaleza espiritual accidentalmente. El altar se construye intencionalmente. La oración se cultiva intencionalmente. La intimidad con Dios se desarrolla intencionalmente. Y el Señor está llamando hoy a muchísimas personas a dejar la pasividad espiritual antes que aumente la presión sobre México. Por eso quiero pedirte algo ahora mismo. No escribas esto como una simple dinámica. Hazlo como un acto espiritual delante de Dios. Si tú decides que tu casa no será dominada por el temor, sino guiada por la presencia del Señor, escribe ahora mismo esta frase en los comentarios. Ordeno mi casa para Dios. Escríbelo con fe. Escríbelo creyendo que el Espíritu Santo todavía está extendiendo misericordia sobre tu familia. Y mientras lo haces, quiero orar por ti. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy levanto delante de ti cada hogar que escucha este mensaje. Señor, tú conoces las cargas, los temores y las luchas escondidas de cada familia mexicana, pero también tú sigues siendo refugio en medio de cualquier tormenta. Por eso te pido que despiertes espiritualmente a tu pueblo antes que aumente la presión sobre la nación. Levanta altares nuevamente dentro de las casas. Trae reconciliación donde hay división. Trae paz donde hay ansiedad. Trae dirección donde hay confusión. Y aunque el ambiente alrededor se vuelva incierto, guarda el corazón de tus hijos bajo la sombra de tus alas. Declaro hogares cubiertos por tu presencia, familias fortalecidas espiritualmente, jóvenes llenos de discernimiento, padres guiados por tu voz. Y sobre México, Señor, clamamos misericordia. Que esta nación vuelva sus ojos a ti antes que el temor gobierne los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y mientras terminamos este mensaje, siento una carga muy fuerte dentro de mi espíritu por cada persona que llegó hasta aquí escuchando esta advertencia. Porque no fue casualidad. Dios sabía exactamente quién escucharía estas palabras y en qué condición espiritual se encuentra cada hogar en este momento. Hay personas oyéndome ahora mismo con el corazón cansado. Otros llevan semanas luchando contra ansiedad silenciosa. Algunos sienten que algo extraño está ocurriendo sobre el ambiente de la nación y no logran explicarlo. Pero hoy el Señor te está diciendo algo muy claro. No te estoy advirtiendo para destruirte. Te estoy despertando para protegerte. México está entrando en días delicados, sí. Días donde muchos corazones serán probados emocionalmente. Días donde aumentará la tensión, la incertidumbre y el miedo sobre muchas personas. Pero también serán días donde Dios comenzará a distinguir a aquellos que permanecieron cerca de su presencia. Porque mientras muchos correrán desesperados buscando respuestas humanas, habrá hogares donde la paz sobrenatural del cielo será evidente. Habrá familias que, aunque escucharán las mismas noticias, reaccionarán diferente porque aprendieron a refugiarse bajo la sombra del Altísimo. Escúchame bien antes de irte.
No permitas que este mensaje se convierta solamente en un momento emocional pasajero. Toma decisiones espirituales reales desde hoy. Vuelve a orar en casa. Busca la presencia de Dios antes de dormir. Apaga por momentos el ruido del mundo y escucha nuevamente la voz del cielo. Abraza a tu familia. Bendice a tus hijos. Ora por México, porque el Señor todavía está extendiendo misericordia sobre esta nación antes que aumente la presión emocional sobre muchos hogares. Y quiero decirte algo más con toda claridad. El miedo no tendrá la última palabra sobre los hijos de Dios. La confusión no dominará a aquellos que aprendieron a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aunque afuera haya incertidumbre, el Señor seguirá siendo roca firme para los que permanezcan cerca de Él. Tal vez otros correrán desesperados, pero tú puedes permanecer en paz si tu confianza está verdaderamente puesta en Dios y no solamente en hombre. Por eso hoy el cielo está haciendo un último llamado a México. Despierten antes que la sacudida emocional aumente. Regresen al altar antes que el temor toque las puertas. Fortalezcan sus hogares antes que la presión crezca sobre la nación. Porque vienen días donde muchos descubrirán demasiado tarde que construyeron su tranquilidad sobre cosas temporales. Pero aquellos que edificaron sobre la roca permanecerán firmes aún en medio de la tormenta. Y mientras cierro este mensaje, vuelvo a recordar aquella madrugada lluviosa en Ciudad de México, cuando Ernesto escuchó aquella frase dentro de su vehículo. México no está preparado para lo que comenzará entre el 26 y el 28 de mayo. Hoy entiendo que más que una advertencia política, era un llamado espiritual urgente para despertar a la iglesia antes que aumente la tensión sobre la nación. Así que no ignores esta voz, no endurezcas tu corazón, porque cuando muchos corran buscando refugio emocional, los que escucharon a Dios a tiempo ya sabrán dónde permanecer, y ese refugio seguirá siendo el mismo de siempre. La presencia viva del Dios Altísimo, cubriendo a los hogares que decidieron volver a Él.